Está hablando el titular del Banco Central, Guido Sandleris, lo escuchamos. Las reservas internacionales y permitir al nuevo gobierno contar con más grado de libertad para la implementación de sus políticas económicas. En los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, es que decidimos profundizar los controles en este frente. Tal como informamos anoche, a partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Sé que esta medida, aun siendo transitoria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo, repito, es preservar las reservas durante este periodo de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina su lineamiento de política económica y se disipe la incertidumbre. El resto del esquema cambiario se mantiene básicamente sin modificaciones. Buscamos preservar lo más posible a la economía real de los vaivenes financieros. Por eso las medidas anunciadas se enfocan exclusivamente en la compra de dólares para atesoramiento y especulación financiera y no afectan el acceso al mercado cambiario para el comercio exterior o el pago de deudas. Decía antes que la Argentina había tenido dificultades para encontrar consensos básicos. Una excepción que ya he mencionado en otras ocasiones y que tiene que ver con la regulación prudencial de nuestro sistema financiero. Hace más de 15 años, el Banco Central estableció regulaciones que limitan fuertemente la exposición de los bancos al sector público y dividió al sistema bancario en dos segmentos, dólares y pesos, casi totalmente aislados en la práctica. La regulación estableció también que en forma precautoria los bancos deben mantener niveles muy elevados de liquidez, mucho más elevados que los estándares internacionales. Todas las administraciones desde entonces han respetado estos principios. Este es un ejemplo de un consenso básico que sí hemos sabido construir y que protege a los ahorristas. Y este consenso ha permitido que nuestro sistema financiero haya permanecido sólido a pesar de la fuerte volatilidad reciente que hemos vivido. Para terminar, como sucede en todos los países del mundo, la coordinación de la política monetaria con el resto de la política económica es clave. En este contexto trabajaré en esta transición para crear un marco adecuado para la coordinación de estas políticas con el nuevo equipo económico. En estos años se ha avanzado en la corrección de algunos de los desequilibrios que arrastraba nuestra economía. Se han prácticamente eliminado el desequilibrio fiscal primario y el desequilibrio externo, y se ha revertido gran parte del atraso en las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, también es cierto que enfrentamos urgentes desafíos. La inflación ha aumentado luego de los periodos de inestabilidad cambiaria recientes, y la actividad económica debe recobrar su dinamismo para así reducir la pobreza. Para ello es crucial terminar con la actual incertidumbre económica. Dije hace poco que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del mismo. Estamos como sociedad ante la oportunidad de avanzar en la construcción de estos consensos. Si lo hacemos, estoy seguro de que los argentinos finalmente lograremos reducir la inflación y sobre todo empezaremos a recorrer ese camino de crecimiento sostenido que nos ha sido esquivo por mucho tiempo. Muchas gracias. Señor Sandleris, soy Diego Pietrafesa de Telefe Noticias. Usted mencionó varias veces la palabra inestabilidad y volatilidad. Quería preguntarle si estas medidas no se podrían haber tomado antes, a partir del 12 de agosto, sobre todo porque fue el inicio de esta inestabilidad y volatilidad, y si eso no podría haber evitado la pérdida de reservas que sufrió su institución. Sí, mira, me parece importante primero dar cierta perspectiva sobre lo que sucedió con las reservas desde las PASO. Desde las PASO las reservas cayeron en algo más de 22.000 millones de dólares.
De estos 22.000, 12.000 fueron antes de poner los controles a inicio de septiembre y 10.000 desde entonces. Si tomamos el total de estos 22.000, aproximadamente un tercio de la caída de reservas tiene que ver con la caída de los depósitos en dólares. Otro tercio tiene que ver con pagos de deuda que realizó el gobierno nacional. Nos queda aproximadamente un tercio, algo más de un tercio restante, que tiene que ver, sí, con intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. No nos olvidemos que desde que pusimos en marcha el control de cambios, muchas de estas intervenciones han abastecido, por ejemplo, la demanda de dólares de empresas que tenían que pagar sus deudas o que tenían que pagar importaciones. Con respecto al timing de la medida de este endurecimiento de los controles, en el final de la semana pasada se aceleró la caída de las reservas, asociada principalmente a un aumento importante en la demanda de dólares por parte de las personas. Creíamos que existía el riesgo, como dije antes, de que esto continuara esta semana y por eso tomamos esta medida. Creemos que la medida que tomamos, este endurecimiento de los controles, cuida las reservas y le va a permitir al próximo gobierno contar con más grados de libertad para diseñar su política económica. También tenemos claro que este tipo de medidas no son gratuitas para la economía, dificultan el funcionamiento de la economía. Por eso es que uno tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que las va implementando. Creo que en el fondo de todo esto, lo que subyace es que lamentablemente, como dije antes, los argentinos no hemos sabido construir consensos básicos acerca del funcionamiento de nuestra economía, que nos protejan contra la incertidumbre que puede generar un cambio de gobierno. Esto que lo han logrado la mayoría de los países del mundo y de la región, nosotros todavía no lo hemos logrado. Y creo que esta medida que tomamos anoche busca proteger a las reservas, como dije, y darle así más grado de libertad al gobierno entrante. Sandleris, buen día. Martín González de TN y de Canal 13. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Imagino que ustedes están calculando que la decisión de poner un límite tan duro, tan rígido, va a sacar del mercado a los posibles compradores de dólares. Pero en caso de que la demanda siga empujando el valor de la divisa hacia arriba, ¿cuál es la política que va a tomar el Banco Central? ¿Va a seguir subastando? ¿Cómo se va a manejar a partir de ahora? Sí, creo que esta medida que hemos tomado anoche, y explico la necesidad de tomarla anoche, tiene que ver con poder que esta medida esté operativa en el día de hoy. Los bancos necesitaban algo de tiempo para adaptar sus sistemas a esta nueva medida. Va a reducir la demanda de dólares principalmente para atesoramiento por parte de las personas. Nosotros hacemos un análisis permanente de lo que son los flujos de ofertas y de demanda de dólares en el mercado cambiario y estamos confiados que con esta medida el mercado cambiario va a estar equilibrado, nos permite proteger así las reservas. ¿Qué tal? Ignacio Olivera Dol, de la agencia Bloomberg. Principalmente, ¿cuál es el plan sobre el manejo de los agregados monetarios? Si tienen previsto ya algún nivel, un piso sobre la tasa de interés, sobre los adelantos, por ejemplo, que pueden llegar a girar al Tesoro, si tienen previsto aumentarlos en el último trimestre, y también cuál va a ser el uso que hacen de los dólares, si tienen previsto que estén disponibles para el pago de deuda. Gracias, Ignacio, por tu pregunta. En cuanto a la política monetaria, como es usual, cerca de fin de mes, el Comité de Política Monetaria del Banco Central se reunirá y tomará una decisión acerca de cuáles son las metas de los agregados monetarios para los próximos meses y también cuál será el piso de la tasa de interés. Yo estimo que entonces en esta semana el Copom se reunirá. Creo también, como ya dije hace no tanto, hace un par de semanas, en otra conferencia de prensa que di acá, que en la medida
en que la inflación vaya bajando, y yo creo que eso es lo que vamos a ver en octubre con respecto a septiembre, empieza a haber más espacio para que también se reduzcan las tasas de interés. Pero tenemos que esperar a que el Comité de Política Monetaria, el COPOM, se reúna y defina los lineamientos de la política monetaria para el mes de noviembre y de diciembre. Sí, Jairo Strache acá para Radio Con Vos. Dos preguntas. Una, ¿tuvo fines electorales poner un tope tan alto el 1 de septiembre cuando luego se baja abruptamente de $10.000 a 200? Y la otra es si se puede explicar cuál es la lógica para poner tope tan estricto para el ahorro, para protegerse de la inflación, pero dejar libre las compras por comercio electrónico o lo que se gasta en viajes. Gracias. Sí. Un poco la primera pregunta es la que contesté inicialmente. Estas medidas no son gratuitas para una economía. Este tipo de controles afecta a mucha gente, afecta a la actividad económica. Entonces, uno tiene que ir haciendo un uso acotado, limitado del mundo y con mucha cautela. Creo que eso es lo que hemos hecho y que como dije antes, el surgimiento que vimos a finales de la semana pasada de la demanda de dólares para atesoramiento por parte de los individuos y ante el riesgo de que esto continuara esta semana, es que decidimos endurecer los controles. También, por supuesto, como decía, esto es una forma, aun cuando implica costos para la economía real, esta es una forma de proteger las reservas y darle más grados de libertad a la nueva administración en el diseño de sus políticas económicas. Sanleris. La segunda parte. Sí, nosotros no introducimos restricciones a, déjame llamarlo técnicamente, lo que es la cuenta corriente, ¿sí? A todo lo que es el pago de importaciones o el turismo. Eso se mantiene sin cambios. Sanleris, a su izquierda. Buen día, Rodolfo Morel de Crónica Televisión. La política y economía va de la mano después de la jornada de ayer en la campaña electoral que cerró precisamente ayer a la noche. Quería saber si en esta etapa de transición ya tiene programado un encuentro con el futuro equipo económico del equipo de Alberto Fernández. Como dije muchas veces y muchos lo saben, yo desde el inicio de mi gestión en el Banco Central, pero también desde antes he hablado regularmente con economistas que piensan como yo, que piensan distinto, de una gama amplia de sectores. Y esa práctica que mantuve siempre la he continuado en este tiempo y he hablado regularmente con economistas que están en el equipo de Alberto Fernández. Voy a continuar con esa práctica y seguramente en los próximos días nos juntaremos para aceitar todo este proceso de transición. Sanleris, buen día. Mercedes Ninzi de Radio Mitre. Quisiera saber cuáles son los requisitos que necesita una persona para adquirir los $100 por caja. ¿Solamente el DNI o debe acreditar ingresos? Le pregunto por qué, porque si no una persona puede mandar coleros, por ejemplo, a comprar con solamente el DNI y así puede adquirir más de $100 por mes. Sí, ahí quiero separar dos cosas. A los fines de adquirir los $100 en efectivo por mes, con la presentación del DNI debería ser suficiente. Por supuesto, después hay un trabajo que hace el Banco Central en conjunto con la AFIP, que es la de verificar que las compras que se realicen sean consistentes con la declaración de ingresos de los individuos. Eso sigue vigente. ¿Qué tal? Sanleris, Lucila Entín de C5N. Ya planteó unas restricciones en cuanto a la compra de dólares, $100 y $200 en caso que sea bancarizado. ¿Cree que puede haber otro tipo de restricciones, por ejemplo, en cuanto a los viajes en el exterior, extraer plata, dinero en el exterior, si se pueden sumar otras restricciones de acá a diciembre que podamos tener en cuenta? No, no hay restricciones, como dije recién, para todo lo que es viajes. En lo que hace a las extracciones de dinero del exterior, con tarjeta de débito, cuentan como parte de la
como si fuera una extracción acá, cuentan contra el límite que hemos establecido. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Preguntarle a Sanleris acerca de lo que tiene que ver con las políticas económicas que podría aplicar el presidente electo Alberto Fernández. Le pregunto en particular si cree que existe preocupación en el mercado financiero internacional acerca de la poca claridad o al menos hasta ahora las pocas certezas que se han brindado en este sentido. Gracias. Creo que hemos visto en las últimas semanas, sí, desde las PASO para acá, un fuerte aumento en la incertidumbre que enfrenta la economía argentina. Creo que eso tiene que ver con lo que mencionaba antes, esa dificultad que hemos tenido como sociedad para establecer ciertos consensos básicos acerca del funcionamiento de nuestra economía, ciertos lineamientos básicos que gane quien gane una elección se van a seguir aplicando. Yo creo que el presidente electo cuenta con un equipo de economistas muy capaces. Estoy seguro que ellos diseñarán una política económica que busque ir disipando esta incertidumbre que ha surgido en este sentido. Última pregunta, gracias. Hola, buenos días. Sofía Diamante, del Diario La Nación. Le quería preguntar si tiene una estimación de cuántas reservas van a quedar para el próximo gobierno, dado esta medida y los vencimientos de deuda que quedan. Gracias. Sí. Por supuesto, cuántas queden exactamente dependerá de lo que sea la evolución de la demanda y de la oferta de dólares en los próximos meses. Pero lo que creo queda claro a partir de la decisión tomada por el Banco Central ayer es que apuntan a preservar lo más posible estas reservas. El nivel de reservas brutas a fines de la semana pasada era alrededor de 43.500 millones de dólares. Nosotros creemos, como dije, que con las medidas que estamos tomando el balance cambiario queda equilibrado, básicamente, con lo cual hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, pero creemos que estas medidas apuntan a preservar este stock de reservas que tenemos. Muchas gracias a todos. Más esperados del día, uno de los momentos más esperados del día, las declaraciones de Guido Sandleris. Habrá que esperar ahora el desayuno entre Macri y Fernández y después la reacción de los mercados.